El millonario no confiaba en nadie, y menos en ella. Sospechando, decidió seguir a su nuevo empleado después del trabajo. Creyó que descubriría un error, pero vio algo increíble. Esa noche no solo lo sorprendió, cambió su vida para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Seguimos. El reloj en la pared de la imponente sala marcaba exactamente las 7:30 cuando Raphael Müller cruzó las puertas espejadas de su oficina. Como siempre, su traje italiano impecablemente confeccionado y su postura autoritaria provocaron un silencio instantáneo en el piso 30 del edificio que albergaba la sede de Müller Enterprises. Ningún detalle escapó a su mirada aguda, entrenada por años de negociaciones y logros en el mundo corporativo. A sus 45 años, Raphael había construido un imperio desde cero. Su historia de éxito se repitió en discursos motivacionales y revistas de negocios, aunque él mismo evitaba hablar de su pasado. El presente era su dominio: números, estadísticas, proyecciones y, sobre todo, control. Cada minuto de su día estaba meticulosamente planeado por su eficiente asistente, Sofía, quien ya lo esperaba con la agenda del día en la mano. «Buenos días, señor Müller. Hoy tenemos la reunión de la Junta Directiva a las 9:00 a.m., almuerzo con inversionistas a las 12:30 p. Y por la tarde las entrevistas para los 2 puestos del Departamento de Finanzas», recitó Sofía, siguiéndolo mientras caminaba hacia su escritorio de caoba maciza. Raphael se limitó a asentir, con la mirada ya fija en las hojas de cálculo que le esperaban. Los números eran su lenguaje preferido: objetivo, preciso, sin las complejidades de las emociones humanas. Así fue como llegó a la cima, transformando la pequeña consultora que había heredado de su padre en un conglomerado valorado en miles de millones. El día transcurrió como una sinfonía bien ensayada. En la junta directiva, su presencia fue suficiente para que todas las propuestas fueran aprobadas sin cuestionamientos. En el almuerzo con inversores, su capacidad de articulación garantizó otra ronda de inversiones millonarias. Pero fue durante las entrevistas de la tarde cuando ocurrió algo inesperado. La primera candidata, Melissa Thibault, era el arquetipo del ejecutivo moderno. Un MBA de una prestigiosa universidad, experiencia en empresas multinacionales, facilidad de palabra y un currículum que parecía más bien un catálogo de logros. Sus altos tacones resonaron con seguridad en el suelo de mármol y su estudiada sonrisa demostró la seguridad de alguien que sabía exactamente a dónde quería ir. «Tengo intención de asumir el cargo de director dentro de 3 años como máximo», declaró durante la entrevista, con una seguridad que rayaba en la arrogancia. Raphael reconoció en ella el mismo brillo ambicioso que veía en su propio reflejo cada mañana. El segundo candidato, sin embargo, era diferente. Elena Sorel entró en la habitación con pasos silenciosos, casi como disculpándose por ocupar ese espacio. Su chaqueta discreta, claramente comprada en una tienda departamental, contrastaba con el lujoso entorno. Pero había algo en sus ojos: una determinación tranquila, una dignidad que no necesitaba palabras para transmitirse. «¿Por qué deberíamos contratarla?», Raphael preguntó con voz más aguda que nunca. «Porque yo haré el trabajo», respondió Elena sin florituras ni promesas grandilocuentes. «Tengo experiencia, conocimientos técnicos y compromiso con los resultados». Esa sencillez desconcertó a Raphael. Fue como si, por primera vez en años, alguien no estuviera tratando de impresionarlo. La respuesta directa y sin adornos le produjo una sensación extraña, como si se hubiera formado una pequeña grieta en su armadura de certezas. Al final, contra todo pronóstico, Raphael autorizó la contratación de ambos. Melissa, por su evidente capacidad técnica y ambición acorde con el perfil de la empresa. Elena, por alguna razón que aún no podía nombrar. Quizás fue solo curiosidad, quizás algo más profundo, un recuerdo de algo que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Mientras observaba la ciudad iluminada a través de las ventanas de su oficina,
Rafael sintió esa inquietud familiar que lo acompañaba en las horas de silencio. Todo su imperio, construido con precisión matemática, de repente parecía insuficiente para llenar un vacío que ni siquiera podía explicar. Esa noche, por primera vez en años, se preguntó si había algo más allá de los números que gobernaba su vida. Las semanas siguientes trajeron una nueva dinámica al piso 30. Melissa Thibault saltó rápidamente a la fama, asistiendo a todas las reuniones importantes, presentando ideas innovadoras y construyendo una red de contactos envidiable. Su presencia era imposible de ignorar. Ella lo hizo así. Elena Sorel, por su parte, parecía moverse como una sombra por los pasillos, realizando sus tareas con una eficiencia silenciosa que pocos notaban. Rafael, sin embargo, comenzó a notar patrones curiosos. Mientras Melissa siempre llegaba temprano y se iba después que todos los demás, asegurándose de que su dedicación fuera notada, Elena mantenía una rutina estrictamente puntual. Llegué a las 8 a.m. y salí a las 5 p.m., ni un minuto más ni un minuto menos. Durante las horas de trabajo, su escritorio estaba siempre organizado, sus informes eran impecables y su discreción era casi inquietante. En una tarde particularmente ocupada, cuando un error en las hojas de cálculo financieras amenazó con retrasar una presentación crucial, fue Helena quien silenciosamente identificó y corrigió el problema, mientras Melissa dirigía una reunión de emergencia para discutir soluciones. El contraste entre ambos enfoques no pasó desapercibido para Rafael. ¿Por qué no asististe a la reunión?, preguntó cuando encontró a Elena sola en la despensa. El problema necesitaba ser resuelto, no discutido, respondió con la misma desconcertante sencillez que había tenido el día de la entrevista. Y ahora, si me disculpan, tengo que irme. Mi turno está por terminar. Esa inflexibilidad con el horario intrigó a Rafael. En su cosmovisión, el compromiso significaba disponibilidad total. Pero había algo en la determinación de Elena de mantener sus límites que lo fascinaba. Era como si poseyera una brújula interior que apuntaba a algo más allá de las paredes espejadas de ese edificio. Una noche, mientras revisaba informes, Rafael se encontró con un análisis financiero realizado por Elena. Se esperaba precisión técnica, pero había algo más. Notas escritas a mano en los márgenes, observaciones sobre el impacto social de ciertas decisiones, consideraciones que iban más allá de los fríos números. Fue un trabajo que reveló no solo competencia, sino una profunda comprensión de las consecuencias reales de cada decisión corporativa. Melissa, al notar el interés de su jefe en el trabajo de su colega, intensificó sus propias muestras de dedicación. Comenzó a enviar correos electrónicos al amanecer, a programar reuniones adicionales y a presentar proyectos cada vez más ambiciosos. «Tenemos que pensar en grande, señor Müller», dijo, con los ojos brillando con ese familiar ansia de poder. Pero Rafael estaba cada vez más distraído. Comenzó a observar a Elena a través de los monitores de seguridad, intrigado por su rutina inmutable. Observó cómo ella siempre comía el almuerzo sola, con loncheras traídas desde casa, mientras leía algo en un cuaderno desgastado. Cómo evitaba las reuniones de empresa, las conversaciones en los pasillos y los juegos de poder tan comunes en ese entorno. Un día, cuando pasó junto a su escritorio después del trabajo, encontró un pequeño recibo tirado en el suelo. Era de una farmacia de un barrio lejano, en las afueras de la ciudad. El costo de la medicina era casi la mitad de su salario. Ese trozo de papel le provocó un malestar diferente. No era la irritación habitual por la ineficiencia o los errores, era algo más profundo, más perturbador. Esa noche, contra todos sus hábitos y protocolos, Rafael tomó una decisión impulsiva. Después de que todos se fueron, accedió al sistema de recursos humanos. El expediente de Elena reveló información básica: soltera, sin hijos registrados, domicilio en una zona alejada de la ciudad. Datos objetivos que de alguna manera parecían contar solo una parte de una historia más grande. El vacío que lo había acompañado durante tanto tiempo ahora parecía tener un nuevo peso.
No era solo la soledad del poder, la frialdad de los números, el aislamiento del éxito. Era como si, a través de este empleado aparentemente insignificante, se viera obligado a ver algo que había pasado años intentando ignorar. La ligera lluvia que caía sobre São Paulo esa noche de jueves parecía conspirar con los pensamientos inquietos de Rafael Müller. Sentado en su coche importado, aparcado a una distancia discreta de la parada de autobús, vio a Elena Sorel salir del edificio de la empresa exactamente a las 5 de la tarde, como siempre. Era la primera vez en 2 décadas que hacía algo tan impulsivo y aparentemente irracional. El sencillo paraguas que llevaba apenas la protegía de la llovizna mientras esperaba el autobús. Rafael observó cómo ella se mantenía erguida, digna, aún empapada por la lluvia que se intensificaba. Cuando llegó el autobús, lleno como siempre a esa hora, entró con la misma discreción que la caracterizaba en la oficina. Rafael arrancó el coche y empezó a seguir el autobús a distancia. La ruta lo llevó por barrios cada vez más alejados del centro financiero, zonas de la ciudad que solo conocía por las estadísticas de los informes sociales. Después de casi 2 horas de viaje, Elena se bajó en un barrio periférico, donde las calles mal iluminadas contrastaban drásticamente con las luminosas avenidas del centro. Caminó durante unos 15 minutos, pasando por callejones estrechos y casas sencillas, hasta llegar a una zona aún más precaria. Allí, entre construcciones improvisadas, había una pequeña casa de madera parcialmente sostenida por lonas azules. Rafael estacionó a unas cuadras de distancia y continuó observando, sintiendo su corazón acelerarse por razones que no entendía. A través de la ventana mal sellada, iluminada por una luz tenue, vio a Elena siendo recibida por un niño de unos 10 años, que la abrazó con visible alegría. El niño cojeaba ligeramente, y Rafael notó un par de muletas apoyadas contra la pared. Sobre una mesa improvisada se encontraban esparcidos libros escolares. Elena sacó algo de su bolso. Parecía una medicina. Después de dárselo al niño, calentó una pequeña lonchera y se sentó a su lado ayudándolo con su tarea. La escena era de una intimidad y dedicación que Rafael nunca hubiera imaginado que existía en la vida de ese reservado empleado. Más tarde, cuando el niño ya se había acostado, Elena cogió una vieja máquina de coser y comenzó a trabajar. Sus manos, que durante el día mecanografiaban informes complejos, ahora cosían con la misma precisión. Rafael permaneció allí, hipnotizado por la escena, sintiendo que algo dentro de él se transformaba. Al día siguiente en la oficina, todo parecía diferente a sus ojos. Las quejas de Melissa sobre la necesidad de reemplazar los muebles de la sala de reuniones sonaron aún más huecas. Las discusiones sobre bonificaciones millonarias de repente parecían obscenas. Cada vez que miraba a Elena, que trabajaba en silencio en su escritorio, no solo veía a una empleada, sino todo un universo de dignidad y resiliencia que antes había sido invisible para él. Durante la reunión de la junta directiva esa mañana, mientras discutían los recortes de costos, Rafael se encontró pensando en el niño con muletas. Cuando el director financiero sugirió recortar los beneficios de los empleados de nivel inferior, sintió una sensación de malestar que no tenía nada que ver con el desayuno. «Necesitamos revisar nuestra política de beneficios», dijo, sorprendiendo a todos, «pero aumentarlas, no reducirlas». Los directores se miraron unos a otros confundidos. Melissa, quien asistía a la reunión como observadora, intervino inmediatamente. «Señor Müller, los accionistas esperan un aumento de la rentabilidad este trimestre. Quizás este no sea el momento más adecuado para...» «¿Y cuándo sería el momento adecuado, Melissa?», interrumpió. Su voz tenía un peso que nadie allí entendió. «¿Cuántas ganancias necesitamos obtener antes de empezar a pensar en las personas que hacen que esta empresa funcione?» El silencio que siguió fue diferente del habitual silencio respetuoso que su presencia solía imponer. Era un silencio incómodo, como si algo fundamental estuviera cambiando en esa habitación, en ese imperio que había construido con tanto cuidado y frialdad. Al final del día, Rafael llamó a Sofía, su asistente,
y le pidió un estudio completo de los salarios y beneficios de todos los empleados, especialmente de aquellos con menores ingresos. También solicitó información sobre programas de asistencia sanitaria y educativa para la familia. Sofía, que lo conocía desde hacía años, notó que algo había cambiado en su jefe, pero no se atrevió a preguntar qué. El fin de semana llegó con una intensidad diferente para Rafael. Por primera vez en años, no fue a la oficina el sábado. En lugar de eso, se dirigió a la antigua casa de su madre, una modesta casa de 2 pisos que había permanecido cerrada desde su muerte 3 años antes. El polvo acumulado sobre los muebles cubiertos daba testimonio de su largo abandono. En la oficina de su casa, entre papeles viejos y fotografías amarillentas, encontró un cuaderno con una tapa roja descolorida. Era el diario de su madre Marina, algo que nunca se había molestado en leer. Las páginas, llenas de una delicada escritura, contenían más que recuerdos. Eran el testimonio de una vida de sacrificio y dignidad. Hoy Rafael consiguió otro ascenso, decía una entrada de hace 15 años. Mi hijo está cada vez más distante. Su ropa es elegante, su coche es importado, pero sus ojos parecen vacíos. A veces me pregunto si debería haber hecho las cosas de otra manera. Si mis noches cosiendo para que no abandonara la escuela no le enseñaron. La lección equivocada. Quienes construyen castillos sin escuchar el viento de la calle, construyen fortalezas huecas. La frase le cayó como un puñetazo. Recordó a su madre, siempre con las manos encallecidas por la máquina de coser, trabajando incansablemente para criarlo sola después de que su padre se fuera. Cuando era niño, juró que un día le daría la vida de una reina. Cómo años después, cuando por fin pudo contar con todas las comodidades soñadas, se negó, prefiriendo permanecer en su sencillo hogar, con sus modestas costumbres. En otra página, encontró un recorte de periódico sobre su primera gran adquisición empresarial. En el margen, su madre había escrito: «Mi hijo compró otra empresa hoy. Dicen que es brillante para los negocios. Pero ¿cuándo fue la última vez que lo vi sonreír? ¿De qué sirve todo este éxito si la felicidad se convierte en solo una palabra en los informes anuales?» El lunes, Rafael llegó a la oficina antes de lo habitual. Observó a sus empleados llegar uno por uno, como si los viera por primera vez. Observó las sonrisas cansadas, las ojeras mal disimuladas, la vestimenta modesta de la mayoría de ellos. Vio a Elena llegar puntualmente a las 8 de la mañana, con su habitual dignidad silenciosa. Durante la reunión de la mañana, Melissa presentó un ambicioso plan de reestructuración. Podemos aumentar la productividad en un 30% con algunos despidos estratégicos, explicó, con los ojos brillando con esa familiar sed de éxito. Al mercado le encantará, las acciones subirán. ¿Y la gente? Rafael interrumpió, su voz más suave de lo habitual. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Melissa? La pregunta tomó a todos por sorpresa. Melissa, por un momento, perdió su pose segura. Bueno, señor Müller, lamentablemente habrá que sacrificar a algunas personas por el bien de la empresa. Así funciona el mercado, ¿no? Rafael se levantó y caminó hacia la ventana. Abajo, la ciudad palpitaba, millones de vidas entrelazadas, en una compleja danza de supervivencia y sueños. No, dijo finalmente. Así no tiene que funcionar. Así no va a funcionar más. Esa tarde convocó una reunión extraordinaria del Consejo. Presentó una propuesta que casi ahoga a los concejales más conservadores. Un programa integral de beneficios sociales que incluye asistencia para la vivienda, un plan de salud familiar completo y becas para empleados y sus dependientes. «Esto va a costar una fortuna», protestó uno de los concejales. «Los accionistas no lo aprobarán». «Entonces quizá sea el momento de tener distintos accionistas», respondió Rafael con una tranquilidad que sorprendió a todos, «porque ya no voy a dirigir una empresa que crece pisoteando a la gente». Las palabras de Rafael en la sala de juntas provocaron un verdadero terremoto corporativo. Los pasillos de Müller Enterprises estaban llenos de especulaciones y rumores. Melissa, en particular,
Parecía decidida a comprender y posiblemente revertir este cambio repentino en el comportamiento del CEO. «No puedes hablar en serio», insistió ella, irrumpiendo en la oficina de Rafael después de la reunión. «Todo este trabajo que hemos construido, toda nuestra reputación en el mercado, lo vamos a tirar todo por la borda por unos cuantos empleados que no supieron gestionar sus vidas». Rafael, que observaba la ciudad a través de su ventana panorámica, se giró lentamente. «Sabes, Melissa, pasé años creyendo precisamente eso, que el éxito y la compasión eran incompatibles, que para salir adelante había que dejar a la gente atrás. Estaba equivocada». La ejecutiva se ajustó su impecable blazer tratando de mantener la compostura. «Con el debido respeto, señor Muller, pero eso suena a debilidad. El mercado no perdona la debilidad». «No, Melissa, la debilidad es tener que pisotear a otros para sentirse fuerte. La debilidad es confundir valor con precio. Fui débil durante mucho tiempo». Hizo una pausa y cogió el cuaderno rojo de su madre de la mesa. «Pero ahora estoy empezando a comprender qué es la verdadera fuerza». Esa misma tarde, Rafael implementó su primer cambio significativo, un amplio programa de seguro de salud que cubría no solo a los empleados, sino también a sus dependientes. La noticia se extendió rápidamente por toda la empresa, provocando diversas reacciones. Elena, en su escritorio, permaneció concentrada en su trabajo, aparentemente ajena a la conmoción. Pero sus manos temblaron levemente cuando recibió el memorándum sobre las nuevas políticas de beneficios. Por primera vez desde que empezó a trabajar allí, se permitió una pequeña sonrisa. Rafael la observaba discretamente a través de las cámaras de seguridad. La vio coger el teléfono y, pensando que estaba sola, hizo una llamada rápida. «Todo va a estar bien, hijo», susurró con la voz quebrada. «Ahora todo estará bien». Esas simples palabras golpearon a Rafael con una fuerza inesperada. Recordó a su propia madre. ¿Cuántas veces debió haberle dicho las mismas palabras mientras luchaba por criarlo sola? ¿Cómo había podido olvidarlo? ¿Cómo había permitido que los números y los objetivos reemplazaran a la humanidad en su vida? Al día siguiente, durante una reunión con el Departamento de Finanzas, Melissa presentó un informe detallado sobre el impacto negativo que las nuevas políticas tendrían en el valor de las acciones de la compañía. Sus argumentos eran técnicamente perfectos, sus proyecciones impecables, pero había algo diferente en el aire. «Caballeros», dijo Rafael poniéndose de pie con calma, «la señorita Thibault tiene toda la razón en sus proyecciones. Nuestras acciones probablemente caerán. Algunos inversores estarán descontentos. Incluso podríamos perder algunos contratos». Hizo una pausa y miró a los ojos de cada persona presente. «Pero, ¿saben qué vamos a ganar? Algo que ninguna hoja de cálculo puede medir: dignidad». El silencio que siguió fue roto por un sonido inesperado. Un aplauso. Comenzó de forma tímida, con unos cuantos empleados más jóvenes, y pronto se extendió por toda la sala. Melissa observó la escena con una mezcla de incredulidad y desprecio. Más tarde, solo en su oficina, Rafael recibió una llamada del presidente de la junta directiva. Las palabras fueron duras, las amenazas veladas fueron claras. Querían su dimisión. Escuchó todo en silencio, con una pequeña sonrisa en los labios. «¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros?», finalmente respondió. «Ves una empresa. Empiezo a ver una familia, y la familia no se abandona cuando las cosas se ponen difíciles». Al salir de la oficina esa noche, Rafael hizo algo que nunca había hecho antes. Se detuvo en el escritorio de Elena. Ella ya había salido, puntual como siempre. Sobre su escritorio, ordenado y limpio, solo había un pequeño y discreto marco de fotos, parcialmente oculto detrás del monitor. En la foto, ella sonríe junto a su hijo, ambos frente a un modesto pastel de cumpleaños. Las tensiones en Muller Enterprises alcanzaron su punto máximo la semana siguiente. El valor de las acciones se desplomó un 15% en 3 días, y los periódicos especializados no hablaron de otra cosa. «El CEO se vuelve loco y destruye el imperio familiar», decía uno de los titulares más sensacionalistas. Rafael guardó el Vincentus
periódico en su cajón, junto con el cuaderno rojo de su madre. Melissa ha intensificado su campaña contra los cambios, ahora abiertamente. En cada reunión, en cada presentación, insistía en las pérdidas financieras, el descontento de los accionistas, la irresponsabilidad de las nuevas políticas. Pero había algo diferente en su comportamiento, una nota de desesperación, como si sintiera que algo más grande estaba en juego. «Estáis echando a perder todo lo que hemos construido», argumentó durante otra acalorada discusión. «¿Y para qué? ¿Para ayudar a quienes no sabían tomar las decisiones correctas en la vida?». Rafael la miró con una mezcla de compasión y comprensión. «Sabes, Melissa, yo solía pensar igual que tú. Creía que el éxito era cuestión de elección, que cada uno obtenía lo que merecía. Pero la vida es más compleja que eso». «La vida es exactamente eso», respondió ella exaltada. «Algunos ganan, otros pierden. Es la ley natural del mercado». «No», respondió suavemente. «Eso es lo que nos han hecho creer para justificar nuestra indiferencia. Pero hay otra manera». Esa tarde, Elena pidió hablar con Rafael. Era la primera vez que tomaba esta iniciativa. Entró en su habitación con la misma discreción de siempre, pero había algo diferente en su postura. «Señor Müller», comenzó con voz firme a pesar de su visible nerviosismo, «vine a darte las gracias. El plan de salud, mi hijo». Hizo una pausa y respiró hondo. «Tiene una enfermedad congénita. Los tratamientos son caros. Y yo...» «¿Por qué nunca dijiste nada?», Rafael preguntó suavemente. «No quería que pareciera que estaba pidiendo favores. Siempre he creído que mi trabajo debe hablar por sí solo». Rafael sintió un nudo en la garganta. «Tu trabajo lo dice todo, Elena, pero a veces hay que aprender a escuchar lo que no se dice». En ese momento, Sofía entró apresuradamente en la habitación. «Señor Müller, disculpe la interrupción, pero la señorita Thibault está difundiendo rumores complicados». Elena se levantó inmediatamente, pero Rafael le hizo un gesto para que se quedara. «¿Qué clase de rumores, Sofía? Está insinuando que tienes una aventura con Elena. Por eso estás cambiando las políticas de la empresa». El silencio que siguió fue pesado. Elena se puso pálida y sus manos temblaban ligeramente. Rafael, sin embargo, mantuvo la calma. «Sofía, por favor, convoca una reunión general, a todo el personal ahora mismo, en el auditorio principal». Cuando Sofía se fue, Elena empezó a hablar con voz temblorosa. «Señor Müller, yo nunca lo...» «¿Se es Elena?», la interrumpió suavemente. «No te preocupes. A veces la gente desesperada hace cosas desesperadas, pero quizás sea hora de que todos entendamos lo que realmente está pasando aquí». El auditorio estaba abarrotado cuando Rafael subió al escenario. Melissa estaba en la primera fila, con su sonrisa triunfante apenas oculta. Elena se sentó discretamente en la parte de atrás, como siempre intentando pasar desapercibida. «Algunos de ustedes se estarán preguntando si me he vuelto loco», comenzó, y su voz resonó en el silencioso auditorio. «Puede que otros hayan oído rumores sobre las razones de los cambios que estamos implementando. Hoy quiero contarles una historia. No es la de un éxito empresarial, ya saben. Es la historia de un niño que creció viendo a su madre coser hasta altas horas de la noche para que pudiera enviarlo a la escuela. Un niño que se prometió a sí mismo que algún día cambiaría esa realidad, pero al cumplirla, olvidó lo que realmente importaba». Silencio en el auditorio era absoluto mientras Rafael continuaba su relato. Su voz, normalmente autoritaria, ahora tenía una suavidad que nadie allí conocía. «Mi madre solía decir que quienes construyen castillos sin escuchar el viento de 1900... La calle construyen fortalezas huecas», continuó mientras sus ojos recorrían la habitación. «Pasé años construyendo este imperio, creyendo que el éxito solo se medía en números. Pero ¿saben lo que descubrí? Que el verdadero éxito no está en los informes financieros. Está en los ojos de una madre que finalmente puede brindarle a su hijo el tratamiento que necesita. Está en la dignidad de quienes trabajan sin tener que elegir entre comida y medicina». Melissa se movió incómoda en su silla. Su sonrisa triunfante desapareció y fue reemplazada por una expresión de creciente inquietud.
Algunos de ustedes deben haber escuchado rumores sobre mis motivos. Rafael lanzó una mirada significativa en dirección a Melissa. Para que quede claro, sí, una empleada de esta empresa me inspiró a hacer estos cambios. No por motivos románticos ni inapropiados, sino porque me recordó algo que había olvidado. Me recordó a mi madre. Un murmullo recorrió el auditorio. Al fondo de la sala, Elena permaneció inmóvil, con la mirada fija en Rafael. Esta empleada, continuó, llega puntual todos los días, hace su trabajo con excelencia y se va puntualmente. Algunos podrían interpretar eso como falta de compromiso. Yo vi algo diferente. Vi a alguien que entiende que el éxito profesional no puede venir a costa de nuestra humanidad. Rafael hizo una pausa y sacó el cuaderno rojo del bolsillo de su chaqueta. Hace poco encontré el diario de mi madre. En Mindos, él escribía sobre sus preocupaciones al verme ascender en la empresa, sobre cómo estaba alcanzando el éxito, pero perdiendo algo esencial en el proceso. Tenía razón. Abriendo el cuaderno, leyó algunos pasajes en voz alta. Palabras de una madre preocupada por su hijo que se estaba distanciando no solo de ella, sino de su propia humanidad. En el auditorio varios ojos se llenaron de lágrimas. Por eso, su voz se fortaleció de nuevo. A partir de hoy, además de los cambios ya anunciados, estoy creando un nuevo departamento en la empresa, el Departamento de Desarrollo Humano y Social. No será un departamento más de recursos humanos. Será un espacio dedicado a garantizar que el éxito de nuestro negocio nunca vuelva a ir en detrimento del bienestar de nuestras familias. Sofía, sentada en la primera fila, no pudo contener las lágrimas. Incluso algunos altos ejecutivos parecían emocionados. Melissa, por su parte, se levantó bruscamente y abandonó el auditorio, sus tacones resonando en el silencio. Y para liderar este nuevo departamento, continuó Rafael, necesito a alguien que realmente entienda lo que significa equilibrar el trabajo y la humanidad. Alguien que demuestre cada día que la eficiencia y la compasión no son incompatibles. Sus ojos se posaron en Elena, al fondo del auditorio. Señora Sorel, ¿aceptaría este puesto? Todo el auditorio se giró para mirar a Elena, quien permaneció inmóvil unos segundos, visiblemente sorprendida. Cuando finalmente se puso de pie, su postura era la misma de siempre. Digna, discreta, pero ahora con algo más. Un brillo de determinación en sus ojos. Señor Müller, su voz, aunque suave, resonó claramente en el auditorio. Antes de aceptar, necesito que todos sepan una cosa. No soy la única. Tengo un hijo que necesita cuidados especiales. Mi rutina está organizada en torno a él. No puedo ni quiero cambiar eso. Rafael sonrió. Precisamente por eso, eres la persona ideal para el puesto. Porque entiendes que el éxito profesional sin equilibrio personal no es verdadero éxito. La noticia de la reestructuración de Müller Enterprises tuvo repercusiones mucho más allá de las paredes del edificio corporativo. A la mañana siguiente, los principales periódicos económicos publicaron titulares divididos entre el escepticismo y la admiración. Revolución silenciosa en el mundo corporativo, anunció uno de los más respetados. En el piso 30, la atmósfera era de transformación. El salón que anteriormente servía como espacio para coffee breaks fue remodelado para albergar el nuevo Departamento de Desarrollo Humano y Social. Elena, todavía adaptándose a su nueva posición, mantuvo su discreción característica, pero ahora había una suave confianza en sus movimientos. Lo primero que debemos entender, explicó durante la reunión inaugural del departamento, que es que cada empleado tiene una historia que trasciende estas paredes. No somos solo números en una nómina, somos padres, madres, hijos, cuidadores. Rafael, que observaba la reunión desde el fondo de la sala, sintió un orgullo inexplicable. Elena hablaba con la misma sencillez de siempre, pero sus palabras llevaban el peso de la experiencia vivida, de la sabiduría adquirida en las luchas diarias. Melissa, por su parte, había solicitado una reunión privada con Rafael. Cuando entró a su oficina, ya no había ningún rastro del despiadado ejecutivo de los últimos días. En su lugar, había una mujer visiblemente angustiada. «Tienes razón»,
dijo sorprendiendo a Rafael. No sobre todo, pero sobre algunas cosas. Pasé tanto tiempo intentando demostrar mi valía que olvidé cuestionar lo que realmente valoro. Rafael le ofreció una silla. Sabes, Melissa, me recuerdas mucho a mí misma hace unos años. Brillante, decidida, pero vacío, terminó, con una sonrisa triste. Así es como me siento. Vacía. No tiene por qué ser así, respondió con suavidad. Tu capacidad, tu determinación, todo eso puede usarse para construir algo significativo, algo que va más allá de los números. En el nuevo departamento, los cambios empezaban a tomar forma. Elena implementó un programa de horario de trabajo flexible para padres, creó espacios de refugio para empleados con necesidades especiales y estableció asociaciones con guarderías cerca del edificio. ¿Cómo logras pensar en todo esto?, Sofía preguntó, sorprendida por la eficacia de las nuevas iniciativas. Es muy sencillo, respondió Elena mientras organizaba unos papeles en su escritorio. Solo debemos preguntarnos, ¿qué marcaría la diferencia en la vida real de las personas? No en los informes ni en las estadísticas, sino en la vida real, cuando vuelven a casa al final del día. Una tarde, mientras revisaba unos documentos, Rafael recibió una visita inesperada. Fue presidente del directorio, acompañado de dos importantes accionistas. Vinimos personalmente a ver esta transformación, dijo el presidente, sin ocultar su escepticismo. Rafael los llevó a un recorrido por la empresa. Mostró el nuevo departamento, presentó los programas implementados, compartió los primeros resultados: reducción del ausentismo, aumento de la productividad, mejora significativa del clima laboral. Impresionante, admitió uno de los miembros y accionistas. ¿Y qué hay de los costes? ¿Cómo justifican esta inversión? Rafael sonrió, recordando las palabras de su madre. Señores, se equivocan de pregunta. La pregunta no es cuánto cuesta invertir en la gente. La pregunta es, ¿cuál es el costo de no invertir? En ese momento, Elena caminaba por el pasillo acompañada de un joven empleado que lloraba. Con su habitual discreción, condujo a la muchacha a su oficina, probablemente para otra de las acogedoras conversaciones que se habían convertido en su marca registrada. El mes de julio trajo una sorpresa inesperada para Muller Enterprises. Una importante revista de negocios eligió a la empresa como caso de estudio, destacando su enfoque revolucionario en la gestión humanizada. El artículo titulado La revolución del cuidado generó una ola de interés en el mercado corporativo. Elena, todavía adaptándose a los focos de atención que su nueva posición inevitablemente atraía, continuó manteniendo su rigurosa rutina. Todas las tardes a las 5 en punto, salía de la oficina para estar con su hijo, Pascal. La diferencia era que ahora no tenía que ocultar esa parte de su vida. «Mamá, ¿es cierto que vas a estar en la televisión?», Pascal preguntó una noche, mientras hacía sus ejercicios de fisioterapia en casa. La casa, de hecho, ya no era la misma estructura precaria. Gracias al programa de viviendas de la empresa, se habían mudado a un apartamento modesto, pero cómodo, cerca del hospital donde Pascal estaba recibiendo tratamiento. «No es exactamente así, hijo», respondió Elena ayudándolo con los movimientos. «Simplemente van a hacer un informe sobre el trabajo en la empresa. Lo importante es que ahora muchas otras familias tienen mejores oportunidades». En la oficina, los cambios continuaron ocurriendo a un ritmo constante. Melissa, sorprendiendo a todos, se había convertido en una de las principales defensoras de las nuevas políticas. Su energía y ambición, antes centradas únicamente en los resultados financieros, ahora se centraban en implementar programas de mentoría para empleadas que eran madres solteras. ¿Sabes de qué me di cuenta?, él le comentó a Rafael durante una reunión. Quizás el verdadero poder no resida en escalar solo, sino en ayudar a otros a escalar contigo. Rafael sonrió, reconociendo en Melissa la misma transformación por la que él mismo había pasado. «Es una lección que a algunos de nosotros nos lleva más tiempo aprender», respondió. «Pero una vez que aprendes, no hay vuelta atrás». Una tarde, mientras revisaba unos informes en su oficina,
Rafael recibió una visita inesperada. Era Pascal, el hijo de Elena, acompañado de una enfermera del programa de apoyo médico de la empresa. El niño, apoyado en sus muletas, llevaba un dibujo. «Señor Rafael», dijo con la franqueza propia de los niños, «te hice este dibujo. Es de mi nueva casa, la de mi madre, y mira», señaló una figura en la esquina del papel. «Eres tú cuidando de todos». Rafael tomó el dibujo con manos temblorosas. La sencillez del verso del niño encerraba una verdad que ningún informe financiero jamás podría expresar. En el dibujo varias personas sonreían bajo un gran sol y una figura con traje parecía abrazarlos a todos. «Sabes, Pascal», dijo Rafael con la voz entrecortada, «a veces necesitamos que alguien nos enseñe lo que es realmente importante. Tu madre me lo enseñó». Más tarde ese mismo día, Rafael hizo algo que había estado planeando durante semanas. Llamó a su equipo legal y comenzó el proceso de transformar Muller Enterprises en una empresa B Corp, un modelo de negocio que equilibra las ganancias y el propósito social. «Algunos dirán que estamos locos», le comentó a Elena, quien participaba en la reunión. «Estamos desperdiciando años de creación de valor para los accionistas». Elena lo observó con la calma que la caracterizaba. «¿Sabes lo que aprendí criando a Pascal sola? Que el verdadero valor no se mide solo con números. Es algo que se siente en el corazón». En la sala de reuniones, PowerPoint mostraba proyecciones y gráficos, pero Rafael no podía apartar la vista del dibujo de Pascal, que tenía enmarcado en su escritorio. Allí estaba la verdadera métrica del éxito que, sin saberlo, había buscado durante toda su vida. El invierno llegó con una noticia que sacudió el mercado financiero. Muller Enterprises se había convertido oficialmente en una empresa B Corp, la primera de su tamaño en el país en realizar esta transición. Los titulares estaban divididos entre elogios y críticas, pero una cosa era innegable. Algo fundamental estaba cambiando en el mundo corporativo. En la empresa, el nuevo modelo de gestión empezó a mostrar resultados sorprendentes. La satisfacción de los empleados había aumentado. La rotación del personal había disminuido drásticamente y, contrariamente a todas las predicciones pesimistas, la productividad había aumentado. Lo más importante es que empezaron a surgir historias de transformación por todos lados. María, de contabilidad, finalmente pudo terminar su carrera gracias al programa de becas. Joan, del almacén, ya no necesitó hacer horas extras para pagar el tratamiento de su anciano padre. Ana, de recepción, había logrado salir de su alquiler a través del programa de vivienda. Cada historia era un testimonio viviente de que la humanidad y el éxito empresarial podían, de hecho, ir de la mano. Elena, en su nuevo puesto, se había convertido en una especie de faro para muchos empleados. Su oficina estaba siempre abierta y su capacidad de escuchar sin juzgar se había convertido en una de las características más valoradas de la nueva cultura corporativa. ¿Cómo logras acomodar a todos y mantener la rutina con Pascal? Melissa preguntó un día genuinamente curiosa. «Es una cuestión de prioridades», respondió Elena, organizando su escritorio para salir a tiempo. «Cuando entendemos que cada minuto importa, aprendemos a aprovechar mejor el tiempo. No es cantidad, es calidad». Rafael, al observar estas transformaciones, sintió una paz que nunca había experimentado en todos sus años de éxito corporativo. Una tarde, recibió un correo electrónico inesperado. Era de un gran grupo empresarial internacional, interesado en conocer el modelo de gestión de Muller Enterprises. «Quieren hacer una visita», le comentó a Elena durante una reunión. «Dicen que nuestro caso está generando interés mundial. ¿Y qué opinas de eso?», preguntó ella con su habitual perspicacia. Rafael sonrió, sacando la libreta roja que ahora siempre llevaba consigo. «Mi madre siempre decía que el verdadero cambio empieza en el corazón y se propaga como olas. Quizás eso es lo que estamos viendo». La visita estaba prevista para la semana siguiente. El grupo de ejecutivos internacionales llegó con sus trajes impecables, bloc de notas en mano.
listos para comprender el secreto del éxito de Muller Enterprises. Rafael los recibió no en la sala de reuniones, sino en el nuevo espacio común creado en la planta baja del edificio. Allí, empleados de todos los niveles compartieron café, conversaciones y sonrisas. En un rincón se había instalado una pequeña biblioteca con libros donados por los propios colaboradores. «Nuestro secreto», Rafael dijo a los visitantes. «No hay ningún secreto. Solo existe la comprensión de que una empresa no se compone de números, sino de personas. Y cuando cuidamos a las personas, los números se acomodan naturalmente». En ese momento, como para ilustrar sus palabras, Pascal entró en el espacio vital, ahora usando solo un bastón. El progreso en su tratamiento era visible. Le acompañaban otros hijos de los trabajadores. El espacio se había convertido en un punto de encuentro después del colegio, con actividades educativas y apoyo pedagógico. La visita de los ejecutivos internacionales tuvo un impacto mayor del que nadie podría haber imaginado. En menos de una semana, la historia de Muller Enterprises se había extendido por todo el mundo corporativo, generando un intenso debate sobre el papel de las empresas en la sociedad. Rafael empezó a recibir invitaciones a conferencias y eventos internacionales, pero su respuesta siempre sorprendía a los organizadores. «No soy yo quien debe hablar, es el equipo que hizo esto posible». Y así, por primera vez en la historia de la empresa, empleados de diferentes niveles comenzaron a representar a Muller Enterprises en eventos globales. Elena, inicialmente reticente a participar en estos eventos, acabó aceptando dar una presentación en un importante congreso de recursos humanos. Su hijo Pascal, ahora más fuerte y más seguro gracias al tratamiento adecuado, insistió en que ella fuera. «Ve, mamá», dijo mientras le ajustaba la corbata que usaría para la presentación. «Otras madres necesitan saber que es posible». Eli. Día de la presentación, Elena sorprendió a todos con su sencillez y honestidad. No utilizó gráficos complejos ni jerga corporativa. En lugar de eso, contó historias, las suyas y las de sus colegas. Habló de dignidad, de equilibrio, de la posibilidad de construir un ambiente corporativo más humano. «No estamos hablando solo de beneficios o programas sociales», explicó ante un auditorio repleto. «Hablamos de reconocer que cada empleado es una persona completa, con una vida más allá de la oficina. Y cuando respetamos eso, cuando creamos las condiciones para que las personas puedan cuidar de sus familias y de sí mismas, todos ganamos». Melissa, que estaba viendo la presentación desde la primera fila, no pudo contener las lágrimas. Después del suceso, buscó a Elena. «¿Sabes?», empezó. «Pasé años pensando que tenía que elegir entre tener éxito y ser humana. Tú me enseñaste que no existe tal opción». En la oficina, los cambios continuaron ocurriendo de formas cada vez más profundas e inesperadas. Un grupo de empleados creó por iniciativa propia un programa de mentoría para jóvenes de comunidades desfavorecidas. Otro grupo organizó clases de tutoría para los hijos de los empleados. Rafael observó todo esto con una mezcla de orgullo y humildad. Una tarde, mientras caminaba por el área común, encontró a Pascal leyéndole a un grupo de niños, hijos de otros empleados que, como él, encontraron un lugar donde quedarse después de la escuela. «¿Qué estás leyendo, Pascal?», Rafael preguntó, sentándose junto al grupo. «Es la historia de un hombre que lo tenía todo, pero estaba vacío por dentro», respondió Pascal, mostrando el libro, hasta que aprendió que el verdadero tesoro estaba en las personas. Rafael sintió que se le apretaba el corazón. La historia que leyó Pascal parecía reflejar su propio viaje de transformación. Mirando a su alrededor, vio a empleados charlando animadamente durante sus descansos, vio fotos de familias en sus escritorios de trabajo, vio sonrisas que antes eran raras en ese entorno. Melissa, que pasaba por allí en ese momento, se detuvo a escuchar la historia también. Ella había cambiado, no solo en su apariencia, más suave y natural, sino en su esencia. Su anterior comportamiento competitivo
había dado paso a un liderazgo colaborativo que inspiró a su equipo. ¿Sabes qué es lo más asombroso?, le comentó a Rafael mientras veían a Pascal leer. Es solo que ahora, por primera vez, siento que estoy construyendo algo que va más allá de mí mismo. Esa noche, cuando regresó a casa, Rafael encontró un sobre en su escritorio. Dentro había una invitación para asistir a un foro mundial de líderes empresariales en Ginebra. Pero lo que llamó su atención no fue la invitación en sí, sino una nota adjunta, escrita a mano por Elena. La nota de Elena era sencilla pero profunda. Señor Müller, a veces las mayores revoluciones comienzan con un simple acto de humanidad. No solo ha transformado una empresa, sino vidas. Pascal me pidió que le enviara este dibujo suyo. El dibujo mostraba el edificio de Müller Enterprises, pero no como la imponente estructura de vidrio y acero que era. En la visión de Pascal, el edificio tenía colores brillantes, ventanas en forma de corazón y gente sonriente en cada ventana. En la parte superior, donde estaba la oficina de Rafael, había una figura con alas. «Es usted, señor», explicaba. Una pequeña nota junto al dibujo. «Mamá dijo que eres como un ángel guardián para la empresa, pero yo creo que eres más como un superhéroe, solo que en lugar de capa llevas un traje». Rafael conservó el dibujo junto con el primero que había, hecho Pascal, ahora enmarcado en su pared. La transformación que había experimentado la empresa en los últimos meses parecía aún más extraordinaria vista a través de los ojos de un niño. A la mañana siguiente, durante la reunión del consejo directivo, Rafael presentó los últimos resultados. Para sorpresa de los más escépticos, las cifras fueron impresionantes. La productividad había aumentado un 40%, la rotación del personal había caído a mínimos históricos y los niveles de satisfacción de los empleados habían alcanzado el 95%. Pero lo más importante, dijo, proyectando algunas fotos en la pantalla, son las historias detrás de los números. Las imágenes mostraban momentos de la vida cotidiana de la empresa, empleados estudiando en la biblioteca después del trabajo, niños haciendo tareas en el área común, grupos de apoyo para padres solteros, clases de yoga durante las horas del almuerzo. Señaló las fotografías, es el verdadero legado de Müller Enterprises. Melissa, quien ahora asiste a las reuniones de la Junta como directora del programa de mentores, describió los próximos pasos: ampliar los beneficios para los familiares, asociaciones con universidades para becas y un proyecto pionero de guardería dentro de la empresa. Y lo sorprendente, añadió, es que cada uno de estos programas se amortiza en productividad y compromiso. No es caridad, es inteligencia empresarial. Fuera de la sala de conferencias, Elena estaba dirigiendo una sesión de asesoramiento para empleados. Su sala de estar, antes un espacio frío y formal, ahora tenía plantas, fotografías familiares y una pequeña biblioteca de libros sobre desarrollo humano. ¿Cómo logras equilibrarlo todo?, preguntó una joven empleada, madre primeriza. Elena sonrió, colocando la foto de Pascal en su escritorio. La cuestión no es el equilibrio, sino la integración. Cuando entendemos que nuestra vida personal y profesional no tienen por qué ser enemigas, todo cobra más sentido. A última hora de la tarde, Rafael hizo algo inusual. Salió temprano de la oficina. Se dirigió al pequeño apartamento donde había vivido su madre, ahora transformado en un espacio de memoria que visitaba cuando necesitaba reconectarse con sus raíces. Sentada en su vieja silla de costura, abrió el cuaderno rojo una vez más. Entre las páginas, encontró una fotografía de él mismo cuando era niño. Un niño sonriente, sin la armadura que los años del mundo corporativo le habían construido. El impacto de los cambios en Müller Enterprises comenzó a extenderse más allá de las paredes de la empresa. Otras corporaciones, inspiradas por el ejemplo, comenzaron a implementar programas similares. La prensa ya no hablaba de locura empresarial, sino de un nuevo paradigma de gestión. Una mañana de primavera, Rafael recibió una llamada que lo dejó particularmente emocionado.
Fue del director de la escuela donde estudió Pascal. «Señor Müller», dijo, «necesito compartir algo extraordinario con usted». Pascal escribió un ensayo para un concurso nacional sobre transformaciones que inspiran. Y bueno, ganó. El ensayo de Pascal, escrito con la sinceridad característica de los niños, contaba la historia de su madre y la transformación que ella había presenciado en la empresa. Habló de cómo un hombre de traje había aprendido a ver con el corazón y cómo esto había cambiado la vida de tantas familias. «Antes, mi madre llegaba a casa cansada y preocupada», escribió Pascal. «Ahora sonríe más. Y no es solo ella. En la empresa del tío Rafael todos sonríen más. Es como si hubiera descubierto una máquina para hacer feliz a la gente, solo que la máquina no es una máquina de verdad, sino su forma de tratar a la gente». Elena, al enterarse del premio, intentó mantener su habitual discreción, pero sus ojos llorosos la delataron. «Pascal siempre tuvo ese don de ver la belleza en las cosas», dijo durante una reunión del Comité de Desarrollo Humano. Melissa, que se había convertido en una de las mayores entusiastas del cambio, sugirió algo audaz: convertir el ensayo de Pascal en un manifiesto corporativo. «No es un manifiesto tradicional lleno de jerga y promesas vacías», explicó, «pero algo real, escrito con la pureza de la mirada de un niño. Algo que nos recuerde cada día por qué hacemos esto». La idea se hizo realidad rápidamente. Los escritos de Pascal fueron impresos en grandes paneles, instalados en puntos estratégicos de la empresa. Cada palabra infantil servía como un poderoso recordatorio de la transformación que habían experimentado. A Rafael en particular le conmovió profundamente un pasaje en particular. El tío Rafael era como esas personas que tienen una casa enorme pero viven solas. Luego aprendió que es mejor tener una casa más pequeña pero llena de amigos. Ahora su empresa es como una casa grande donde todos pueden entrar y sentirse como en casa. El impacto de esas palabras lo llevó a tomar otra decisión importante. Una tarde, llamó a Elena y Melissa para charlar. «Quiero transformar el tejado del edificio», anunció. «Ese espacio que estaba reservado para reuniones ejecutivas lo vamos a transformar en un centro de convivencia y desarrollo». «¿Qué quieres decir?», Melissa preguntó intrigada. «Un espacio donde nuestros empleados pueden llevar a sus hijos después de la escuela, con biblioteca, computadoras, tutorías, un lugar donde niños como Pascal pueden hacer sus tareas, recibir apoyo educativo y, lo más importante, soñar». Elena, que rara vez mostraba sus emociones en el lugar de trabajo, no pudo contener las lágrimas. «No tienes idea de lo que esto significa para tantas familias». «Sí, Elena», respondió Rafael tomando el cuaderno rojo. «De su madre, porque también era hijo de una madre soltera que soñaba con un futuro mejor para su hijo, pero durante mucho tiempo lo olvidé». La noticia de la transformación del tejado se extendió rápidamente por toda la empresa. Los empleados comenzaron a ofrecerse voluntariamente para ayudar con el proyecto, ofreciendo conocimientos y habilidades. Un arquitecto del Departamento de Finanzas se ofreció voluntariamente para realizar el proyecto. Un ingeniero informático propuso crear un sistema de seguimiento pedagógico digital. El proyecto de techado avanzó con una velocidad sorprendente, impulsado por el entusiasmo colectivo de los empleados. En tan solo 3 meses, el antiguo espacio de reuniones ejecutivas se ha transformado en un entorno vibrante y acogedor, bautizado por Pascal como el Rincón de los Sueños. La inauguración fue un momento especial. A diferencia de las ceremonias corporativas tradicionales, con sus discursos formales y cintas de seda, la inauguración del espacio estuvo marcada por una importante sencillez. Pascal, apoyado en su bastón, fue el primero en entrar, seguido por otros niños, hijos de empleados que, como él, encontrarían allí un espacio de desarrollo y aceptación. «Mira», dijo con los ojos brillantes de emoción, «incluso hay una biblioteca como la del dibujo que hice». De hecho, la biblioteca era el corazón del espacio. Estanterías coloridas albergaban libros de todo tipo, desde materiales educativos
hasta literatura infantil. Cómodas mesas de estudio, computadoras con programas educativos y un espacio dedicado a las artes completaban el ambiente. Melissa, quien estuvo muy involucrada en el proyecto, sorprendió a todos al revelar un talento oculto. Los fines de semana, puedo dar clases de pintura a los niños. Antes de entrar en el mundo corporativo, fui profesora de arte. La revelación causó revuelo. La ejecutiva, que antes era conocida únicamente por su incansable ambición, ahora mostró un lado completamente diferente. Sus ojos brillaban cuando hablaba de colores y pinceles, de la importancia del arte en el desarrollo infantil. Elena, observando todo esto, compartió una reflexión con Rafael. Es increíble cómo las personas florecen cuando damos espacio a su humanidad. La semana después de la inauguración, sucedió algo inesperado. Un reportaje sobre Cantinho dos Sonhos se volvió viral en las redes sociales. Los periodistas comenzaron a buscar a la empresa, interesados no solo en el aspecto comercial de la iniciativa, sino principalmente en las historias humanas detrás de ella. ¿Cómo se mide el retorno de la inversión de un proyecto como este?, preguntó un periodista durante una entrevista. Rafael sonrió al recordar cómo él mismo se había hecho esa misma pregunta unos meses antes. Algunos rendimientos no se pueden medir en hojas de cálculo, respondió. ¿Cómo se mide la sonrisa de un niño que ha logrado comprender las matemáticas? ¿Cómo se calcula el valor de una madre que puede trabajar tranquilamente, sabiendo que su hijo está bien cuidado? El impacto del proyecto comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. Los empleados informaron que estaban más concentrados en el trabajo, sabiendo que sus hijos estaban seguros y recibían apoyo educativo. La atmósfera en la empresa se hizo aún más liviana, con el sonido ocasional de las risas de los niños resonando por los pasillos. Una tarde, Rafael encontró a Pascal absorto en un libro de ciencias en la biblioteca. A su lado, otros 3 chicos estudiaban juntos, ayudándose mutuamente con sus ejercicios. ¿Qué estás aprendiendo, Pascal?, Rafael preguntó sentándose al lado del niño. Sobre las transformaciones, respondió Pascal sin apartar la vista del libro. ¿Cómo las orugas se convierten en mariposas? ¿Sabías que necesitan pasar un tiempo en el capullo? Es como tu empresa. También pasó un tiempo en el capullo antes de convertirse en mariposa. La metáfora de la mariposa utilizada por Pascal provocó una profunda reflexión en Rafael. Un lunes por la mañana, reunió a su equipo de liderazgo para presentar una nueva idea: el programa Crisálida. Si nuestra empresa ha experimentado una transformación como una mariposa, explicó, ¿por qué no deberíamos ayudar a otros a hacer lo mismo? El programa sería una iniciativa pionera. Muller Enterprises se comprometería a orientar a otras empresas interesadas en implementar modelos de gestión más humanizados. No sería una consultoría tradicional, sino un proceso de transformación basado en la experiencia real vivida. Elena, con su discreta sabiduría, sugirió un elemento adicional. ¿Qué tal si incluyéramos a nuestros empleados como mentores? Al fin y al cabo, ellos han vivido esta transformación en carne propia. La idea fue recibida con entusiasmo. Melissa, quien se había convertido en una de las mayores defensoras de la nueva filosofía empresarial, inmediatamente se ofreció como voluntaria para liderar el primer grupo de mentores. Piensen, dijo, con los ojos brillantes del mismo entusiasmo que antes reservaba solo para números y objetivos, ¿cuántas empresas más podrían transformarse? ¿Cuántas familias más podrían beneficiarse? El lanzamiento del programa Crisálida coincidió con un momento especial: la graduación de la primera clase de tutorías del Cantinho dos Sonhos. Pascal, que se había convertido en una especie de líder informal entre los niños, fue elegido para dar el discurso de clausura. Antes, dijo, y su voz clara resonó en el auditorio abarrotado. Pensaba que las empresas eran lugares donde los adultos se sentaban todo el día tristes. Ahora sé que pueden ser lugares donde crecen los sueños. Es como la historia de la oruga. Parece que no pasa nada en el capullo, pero en realidad todo está sucediendo. Rafael, sentado en la primera fila junto a Elena,
sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. El niño había captado con la sencillez propia de los niños la esencia de todo lo que estaban construyendo. La noticia del programa Chrysalis se difundió rápidamente por todo el mercado. En menos de un mes, más de 50 empresas se inscribieron para participar. Cada uno de ellos estaría acompañado por un equipo de mentores de Mueller Enterprises, incluyendo empleados de diferentes niveles jerárquicos. Lo más interesante, observó Elena durante una reunión de evaluación, es cómo nuestros propios empleados están creciendo enseñando a otras empresas. Es como si la transformación nunca se detuviera. De hecho, el impacto del programa fue visible no solo en las empresas participantes, sino también internamente. Los empleados que antes apenas se atrevían a hablar en las reuniones ahora dirigen talleres sobre gestión humanizada. Personas que nunca se habían imaginado como líderes descubrieron dentro de sí mismos un talento natural para inspirar el cambio. En una tarde particularmente significativa, Rafael encontró a Melissa en Cantiño dos Soños, dando su primera clase de arte a un grupo de niños. Había cambiado su traje tradicional por un delantal manchado de pintura, y su sonrisa era más genuina que cualquier expresión que había visto en su rostro durante sus años de ambición corporativa. «¿Saben?», dijo, mientras los niños coloreaban, «pasé años de mi vida persiguiendo números, pensando que el éxito era cuestión de gráficos ascendentes. Ahora entiendo que el verdadero éxito es ver los ojos iluminarse, los sueños crecer, las vidas cambiar». Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, Rafael permaneció en su oficina, mirando por la ventana a la ciudad. En el cuaderno rojo de su madre encontró una nota que nunca antes había notado. El éxito sin propósito es como una casa sin cimientos. Puede parecer impresionante, pero no resistirá la prueba del tiempo. El éxito del programa Chrysalis trajo una nueva dimensión a la transformación de Mueller Enterprises. Ya no era simplemente una empresa que había cambiado su cultura. Se estaba convirtiendo en un catalizador del cambio en todo el entorno corporativo. Una mañana, Rafael llegó a la oficina y encontró una sorpresa en su escritorio. Un álbum hecho a mano, cuidadosamente armado por los empleados. Cada página contaba una historia de transformación, con fotos, testimonios y pequeños objetos significativos. «Esto es para que nunca olvides cómo empezó todo», decía la dedicatoria escrita por Elena, «y recordar que las verdaderas transformaciones comienzan en el corazón». Hojeando el álbum, Rafael encontró historias que ni siquiera él conocía. María, de contabilidad, había logrado abrir una pequeña biblioteca comunitaria en su barrio, inspirada en Cantiño dos Soños. John, del almacén, daba clases voluntarias de matemáticas los fines de semana. Ana, de recepción, había creado un grupo de apoyo para madres solteras. Melissa, quien se había convertido en una de las principales mentoras del programa Crisálida, aportó una página especial, una foto de ella impartiendo una clase de arte rodeada de niños sonrientes, con una cita que había encontrado en 1900, el cuaderno rojo de la madre de Rafael. La verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. El impacto del programa comenzó a tener consecuencias inesperadas. Las empresas que inicialmente solo buscaban una forma de mejorar su imagen corporativa estaban descubriendo algo más profundo, la posibilidad de reconciliar el éxito empresarial con el propósito humano. «Es como una reacción en cadena», señaló Elena durante una reunión de revisión. «Toda empresa que se transforma inspira a otras a hacer lo mismo». Pascal, que seguía visitando Cantiño dos Soños después de la escuela, se había convertido en una especie de embajador informal del espacio. Su ensayo premiado inspiró a otros niños a escribir sus propias historias de transformación. «Tío Rafael», dijo una tarde, mientras me mostraba sus notas escolares que habían mejorado mucho. «Mamá dijo que antes eras como yo. Tenías problemas para caminar, pero no en las piernas, sino en el corazón. ¿Es cierto?». La pregunta, con su sinceridad infantil, conmovió profundamente a Rafael. «Sí, Pascal», respondió después de un momento de reflexión. «Y así como tú estás aprendiendo a caminar cada vez mejor, yo también. Estoy aprendiendo a hacer
que mi corazón camine en la dirección correcta. Esa noche, durante un evento de presentación de resultados del programa Crisálida, ocurrió algo especial. Las empresas participantes no solo aportaron números y gráficos, también aportaron historias. Historias de empleados que recuperaron su dignidad, de familias que encontraron el equilibrio, de sueños que comenzaron a hacerse realidad. Un ejecutivo de una de las empresas participantes compartió algo que conmovió a todos. Antes medía el éxito en ceros a la derecha. Ahora lo mido en sonrisas a mi alrededor. ¿Y saben qué? Las cifras nunca han sido mejores. Rafael, al observar todo esto, sintió algo que hacía tiempo que no experimentaba. Una sensación de plenitud. Ya no era el vacío que lo había perseguido durante años de éxito solitario, sino una plenitud que provenía de ver vidas transformadas. El primer aniversario del programa Crisálida coincidió con un hito importante en la vida de Pascal. Por primera vez, consiguió subir las escaleras del Cantiño dos Soños sin bastón. Elena, que observaba la escena con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que ese momento simbolizaba mucho más que un progreso físico. Al igual que Pascal dijo durante la reunión de celebración del programa, nosotros también hemos aprendido a caminar de una manera nueva, no solo como empresa, sino como personas. El evento de celebración fue diferente a cualquier otra celebración corporativa. En lugar de discursos formales y presentaciones de PowerPoint, el auditorio fue decorado con miles de mariposas de papel, cada una conteniendo una historia de transformación escrita por empleados, socios y familiares. Melissa, que se había convertido en una persona completamente diferente de la ambiciosa ejecutiva del pasado, organizó una exposición de arte con obras de los niños de Cantiño dos Soños. Cada cuadro retrataba, a través de los ojos de los niños, cómo veían la transformación de la empresa y de sus propias familias. «Mira», dijo Pascal señalando uno de los cuadros, «esta es la historia del tío Rafael. Antes era como una mariposa atrapada en un capullo, todo cerrado y oscuro. Ahora es como esta, volando y lleno de colores». Rafael, al escuchar la explicación del niño, sintió que el corazón se le encogía de emoción. Tomó el cuaderno rojo de su madre, que siempre llevaba consigo, y encontró una página que parecía hablar directamente a ese momento. «Mi hijo construyó un imperio de cristal y acero, pero temo que haya perdido algo más preciado en el proceso. La capacidad de ver la belleza en las cosas sencillas, de sentir la calidez de las sonrisas, de comprender que la verdadera riqueza no se guarda en cajas fuertes». Esa noche, durante la celebración, ocurrió algo extraordinario. Colaboradores de todas las empresas participantes del programa Crisálida se reunieron para compartir sus historias. No eran historias de números ni de metas alcanzadas, sino de vidas transformadas, de sueños recuperados, de dignidad recuperada. Una empleada de una de las empresas colaboradoras contó con lágrimas en los ojos cómo había logrado volver a estudiar gracias a las nuevas políticas implementadas. Otra persona compartió cómo su relación con sus hijos había mejorado después de que la empresa introdujera horarios de crianza flexibles. Helena, que normalmente mantenía un perfil bajo en los eventos públicos, sorprendió a todos cuando subió al escenario con Pascal. Juntos contaron su historia, no solo como beneficiarios del cambio, sino como catalizadores de una transformación más amplia. Antes, dijo Pascal con su voz clara resonando por el auditorio, pensaba que ser fuerte significaba no necesitar ayuda. Ahora sé que ser fuerte significa saber pedir ayuda y, lo más importante, saber ayudar a los demás cuando la necesitan. Melissa, que estaba en la primera fila, no pudo contener las lágrimas. Recordó cómo, no hacía mucho tiempo, veía a Elena como una empleada sin ambiciones, a Pascal como un problema social y a las políticas de apoyo familiar como un desperdicio de recursos. A veces, le comentó a Rafael, necesitamos perdernos completamente para encontrarnos verdaderamente. El momento más emotivo de la noche llegó cuando todos los niños de Cantiño dos Soños subieron al escenario para una actuación especial. Habían preparado una canción, compuesta por ellos mismos,
sobre la transformación y la esperanza. La letra, sencilla pero profunda, hablaba de cómo incluso el edificio más grande del mundo puede tener un corazón. La canción infantil cerró la celebración de una manera que ningún discurso corporativo podría igualar. Mientras los acordes finales resonaban en el auditorio, Rafael observaba los rostros que lo rodeaban, cada uno parte de una historia más grande de transformación. A la mañana siguiente, al llegar a su oficina, Rafael encontró algo inusual en su escritorio. Una pequeña crisálida real, dentro de una cúpula de cristal, con una nota de Pascal, para que nunca olvides que las transformaciones son posibles. Al lado de la cúpula había un sobre. En el interior una carta de Elena. Señor Rafael, cuando me incorporé a esta empresa, no solo cargaba con el peso de las facturas y las preocupaciones, sino también con el miedo de que mi hijo nunca tuviera las oportunidades que merecía. Hoy escribo esta carta no solo como su empleado, sino como alguien que ha sido testigo de un milagro, no solo en la vida de Pascal o en la mía, sino en la vida de cientos de familias. Nos enseñaste que las empresas pueden tener corazón. Más que eso, nos mostró que cuando hacemos espacio para la humanidad en el mundo corporativo, no perdemos profesionalismo, ganamos propósito. Con gratitud, Elena. Rafael guardó la carta junto con el cuaderno rojo de su madre. Luego hizo algo que no había hecho en años. Abrió el cajón inferior de su escritorio, donde guardaba sus viejas notas de cuando se hizo cargo de la empresa. Entre hojas de cálculo y proyecciones financieras amarillentas por el tiempo, encontró su primer plan de negocios. Comparando ese documento con la realidad actual de Muller Enterprises, Rafael sonrió. Los números que tanto lo habían obsesionado, en el pasado ahora contaban una historia diferente. No solo de ganancias y crecimiento, sino de vidas transformadas, sueños realizados y familias fortalecidas. Esa tarde, durante la última reunión de directorio del año, Rafael hizo un anuncio que sorprendió a todos. Muller Enterprises establecería un fondo permanente para expandir el modelo Cantiño dos Soños a otras empresas y comunidades. Algunos dirán que esto es una locura empresarial, dijo con una sonrisa serena. Pero ¿sabes qué es realmente una locura? Pensar que podemos construir un éxito duradero ignorando el corazón de quienes hacen que nuestra empresa funcione. Melissa, ahora una de las directoras del programa de transformación corporativa, añadió. Las cifras demuestran que tenemos razón, pero más que eso, las historias demuestran que vamos por buen camino. En el Rincón de los Sueños, Pascal y los demás niños celebraron el final del año escolar. Entre risas y abrazos, planearon sus sueños para el año siguiente. En la pared, un nuevo mural mostraba dibujos de mariposas de todos los colores y tamaños, cada una representando una historia de transformación. Rafael, observando la escena, recordó las palabras de su madre en el cuaderno rojo. Quien construye castillos sin escuchar los vientos de la calle, construye fortalezas huecas. Ahora lo entendía. Su empresa ya no era una fortaleza, era un jardín donde las mariposas podían volar libremente.